Listo. Ya puedes empezar. Ya. Sí, sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a cambiar acá para no confundirnos con los... Sí. Estamos nuevamente pues reunidos con motivo de nuestro curso de lecturas, ¿no? Lecturas literarias hispanoamericanas, donde hemos leído una serie de textos de diversa temática, de diverso estilo, ¿no? Y que bueno, es parte de nuestro trabajo, nuestra tarea, hacer esta labor permanente, ¿no? Sin embargo, quiero recordarles que cuando comenzó el curso, ¿no? Y yo les entregué una antología amplia, les ruego, bueno, y le hemos leído así en forma, no así necesariamente en el orden en el que está, sino que hemos ido haciendo saltos de acuerdo a las circunstancias. Entonces, como ahora estamos reflexivos, ¿no? Pero no olvidamos la condición con la que estamos en este curso, que es la condición de lectores, entonces vamos a aprovechar, de paso así para reflexionar y de paso para... yo seleccioné, les pido ir a la antología, para este taller, para lecturas. Esta fue pensado más en lecturas literarias, ¿no? Y este capítulo seleccionado precisamente aludió, cuyo autor es Miguel Campos Ramos, ayudó a la lectura Piedra Angular del Futuro, ¿no? Está tomado de un libro de Miguel Campos que se llama El Poder de la Lectura, ¿no? Entonces lo vamos a leer así en equipo, entre todos. Ahí creo que da incluso hasta para dar un ejercicio. Vamos a ver si lo podemos leer. Y de paso que le damos una lectura. A la vez ustedes me ayudan a ver si hay algunas erratas en estas páginas iniciales de nuestra antología, ¿no? Pero vamos a leer de ese modo, ¿no? Una lectura en conjunto, y el que quiere agregar algo, pues lo puede hacer con el mayor gusto, ¿no? Entonces el tema de hoy va a ser una lectura comentada, ya que estamos en un tono más bien reflexivo, ya que además, diríamos, siempre está en discusión, y nosotros, la mayoría somos educadores, siempre incluso está en discusión el problema de la lectura, y nos quejamos mucho nosotros de los chicos no leen, no quieren leer, qué sé. Bueno, como es una problemática siempre vigente en el campo de los estudios, no solo literarios, sino estudios en general, o principalmente de los estudios, este tema de la lectura nos atañe a nosotros que somos participantes de este taller, ¿no? En homenaje a este tema que vamos a tratar hoy día, les voy a leer, les voy a recomendar, ¿no? Les voy a recomendar un poeta chileno, creo que ya se lo debo haber recomendado, pero ahora voy a leer un texto de él que trata también de la lectura, ¿no? El autor, que lamentablemente este texto no está en la antología, pero ustedes pueden buscar, el autor se llama Oscar, ¿no? Y su apellido es el que hay que tomar nota con mucha atención, porque es un apellido breve, no sé de qué origen será, pero
y también cómo se pronuncia correctamente, pero su apellido es H-A-H-N, Oscar Hahn, ¿no? Oscar Hahn. Es un gran poeta chileno y tuve la suerte de conseguir hace algunas semanas atrás, lo digo con el interés de que ustedes también puedan comprarlo, puedan adquirirlo. El libro se llama Archivo Expiatorio, ¿no? Archivo Expiatorio. Es que él es muy lúdico, muy irónico, muy crítico, ¿no? Archivo expiatorio. Nunca había oído, porque no se habla generalmente de un archivo expiatorio, pero en algún sentido puede existir un archivo expiatorio, ¿no? Y luego es un volumen de poesías completas que él ha reunido. Hasta el momento creo que estas poesías completas que él nos presenta en este volumen van desde el año 1961 hasta el año 2009, o sea, varias décadas en que él ejerció la poesía. Él nació creo que el año 38, 39, ¿no? O sea, es una persona con una larga existencia, muy complicada, dicho sea de paso, y curiosamente está también vinculado por lazos familiares, incluso con el Perú, ¿no? Porque por los datos que he podido leer, por la información que he podido conocer, su abuela era su abuela era peruana, ¿no? Su abuela era peruana, y ustedes saben que Perú y Chile tuvieron una guerra fratricida, ¿no? Aunque claro, asusada por intereses para variar propios de las potencias, en especial Inglaterra, ¿no? Entonces todos los que somos peruanos recordamos que esa guerra infausta fue catastrófica para el Perú, ¿no? Una guerra tremenda, tremenda. Los chilenos exageraron la nota, ¿no? Bueno, pero eso no impide que este señor, por ejemplo, quiere mucho al Perú, ha venido muchas veces, sé que es muy amigo de don Carlos Germán Belli, y acá reunidos, entonces de ese libro que estoy leyendo, les leo, y voy a leer un par de veces por si alguien quiere hacer un comentario, ¿no? Creo que está con nosotros presente la señorita Loguero, está también presente el señor Osorio, está presente la señorita Marcos, ¿no? Marcos, y no sé, creo que no es, sí, son los tres, son cuatro, si no me equivoco, los alumnos que asisten a este curso, ¿ya? Si quieren hacer un comentario, con todo gusto, se lo voy a leer, porque creo que, y después ya comenzamos con la lectura de nuestra separata, una lectura comentada, por favor, ¿ya? Que va a comprender las primeras páginas de la antología, que no la habíamos leído hasta este momento, pero que ahora sí lo vamos a hacer, porque total, en la literatura, la posibilidad, mejor dicho, el orden de lectura de los textos, sean o no teóricos, puede cambiar. Y el tema de la lectura es un tema que siempre está presente, ¿no? Pero ahora me concentro en estos pocos minutos en la lectura de este texto de Oscar Hahn, que dice así, ya, lo voy a leer dos veces para adelantar, porque ustedes son alumnos de mucho nivel, muy conocedores de las características que tienen los poemas. Este es un soneto, es un soneto. Los poetas de hoy ya generalmente no usan, no suelen usar, pero el soneto se mantiene vigente, ¿no? Y aquí, y él en varios de sus libros
¿no?, que se han publicado a través de las décadas, ¿no?, ha utilizado el soneto, ¿no? Ya que aquí entonces voy a leer este soneto, pero que ustedes recuerden, este soneto, por ejemplo, a semejanza del soneto tradicional, tiene rima en toda la estructura del texto. Ustedes van a ver que hay una rima, ¿no? Hay una rima que va cambiando, ¿no? Los versos no los he contado, pero deben ser en decasilarios. O sea, es casi un soneto tradicional, porque tiene rima, el ritmo también está definido en ciertas sílabas, ¿no? Pero lo que me interesa es, en todo caso, y lo dice él, a eso quisiera que también podamos dedicar unos minutos de esta breve introducción, esta breve lectura de este momento lírico, donde alguien que escribe, que es vamos a decir, el yo poético, ¿no?, el yo poético, la voz poética, digamos en términos más concretos. Estos versos los escribe Ham, ¿no? ¿Para qué vamos a, digamos, dejar de lado eso, ¿no? Es poema de un gran poeta llamado Oscar Ham. Y este señor Oscar Ham, utilizando pues la voz poética propia de la poesía, le escribe este mensaje, le escribe este soneto, se lo escribe a alguien, ¿no?, que es una posibilidad, porque no todos los sonetos o no toda la poesía está dirigido específicamente a alguien, pero aquí sí está dirigido a alguien, ¿no? Entonces, entre algunas preguntas que podemos plantear es: ¿quién es ese alguien a quien se supuestamente, líricamente, poéticamente, se dirige Oscar Ham en este poema, ¿ya? Entonces lo voy a leer de manera que ustedes, como digo, tengan en cuenta que es un soneto con rima, con todas las características del soneto, pero el contenido es el que me llama la atención, y ustedes con sus conceptos podrán expresar algunas ideas acerca de este soneto, ¿no? Dice así. El título es Lee, Señor, mis versos defectuosos, así se llama, ¿ya? Ahora, un pequeño detalle con respecto al título. Por ejemplo, Lee, Señor, mis versos defectuosos, ¿no?, es un enunciado de un yo a un tú, eso está claro, ¿no? Y de acuerdo a la ortografía que ustedes y yo manejamos, en este enunciado, o en esta especie de invitación, o de invocación, pues es una especie de invocación, ¿no? A través de este poema, Oscar Ham hace una invocación, hace un pedido. Muchas veces utilizamos el lenguaje para eso, para pedir algo muy personal, muy íntimo a veces, ¿no? O algo muy personal, muy subjetivo. Eso es lo que él hace aquí. Pero él es muy libre con respecto, sobre todo, a los signos de puntuación. Entonces, en este enunciado que dice, lee, Señor, mis versos defectuosos, debería haber, desde el punto de vista de la ortografía convencional, después de que dice, lee, Señor, mis versos, esta palabra Señor debería estar entre comas, porque si es una invocación, ¿no?, quiere decir que es alguien que dice lee, Señor, y esta voz poética se está dirigiendo a alguien, a quien le llama Señor. Después de la lectura, quizá descubramos quién o quiénes, a quién específicamente o de modo genérico le está llamando Señor, ¿ya? Hago esta aclaración solamente en aras de un reconocimiento
de que el poeta, los poetas, y él lo he comprobado varias veces porque estoy leyendo su poesía, y otra característica es que dado el título del poema él, como lo hace aquí, y luego el primer verso es exactamente igual que el título, ¿ya? Tomen nota de esos pequeños detalles y luego ya pueden intervenir con la sapiencia que los caracteriza. Bien, ahora sí comienzo. Lee, Señor, mis versos defectuosos. Es el título. Ahora sí comienzo la lectura del soneto. Dice: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura. Dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. ¿Ya? Puede ser una siguiente lectura para que ustedes puedan apreciar y reconocer algunos elementos con los conceptos de análisis de poesía que ustedes manejan, ¿ya? Con toda libertad, por cierto, ¿no? Dice: lee, Señor, mis versos defectuosos. Ese es el título otra vez. Luego ya viene el texto. Dice: lee, Señor, mis versos defectuosos, que quisieran salir, pero no salen. Ya ves qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas, ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhalen. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este tercero pobre. Mira estas ruinas, palpa su estructura, dónales lo que tengas que donarles, y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura. Bueno, ya han oído el poemilla. No sé si les ha suscitado algún comentario, quieren hacer alguna observación o alguna opinión. Profesor, ¿cómo dice que se llama el poema de Oscar Hahn? Sí, el poema de Oscar Hahn se llama así: lee, Señor, mis versos defectuosos. Así se llama, ¿no? El autor, como ya hemos dicho, es Oscar Hahn, libro cuyas poesías completas ustedes pueden ubicar en Lima, ¿no? Ha sido publicado por la colección Visor de Poesía, y en realidad acá está reunida la que sería pues hasta el momento, aunque seguro que él sigue escribiendo poemas, ¿no? Pero en todo caso, él, y me parece bueno esto, tomó la decisión de publicar sus poesías completas, a las que llama archivo expiatorio, ¿no? Archivo expiatorio es el nombre poético que le ha puesto a su libro. Luego dice poesías completas, 1961,
2009, ¿no? Son varias décadas, ¿no? 61, 71, 81, 91, Buenas. 2001, más de casi 5 décadas de poesía. Bueno, y en este volumen, ¿no? En este volumen él ha reunido varios libros suyos, desde el primero, que es Esta Rosa Negra, que es un libro con el cual creo que él se hizo acreedor a un premio importante de la literatura chilena, ¿no? Y luego vienen otros artes. Es un poeta que se caracteriza por el predominio del tema de la muerte, como Vallejo, yo diría yo, hasta más que Vallejo. Por eso el primer libro que se llama Esta Rosa Negra, que ya nos da una connotación pues de algo fúnebre, ¿no? Luego su segundo libro se llama Arte de Morir, que es maravilloso el libro, ¿no? Maravilloso, Arte de Morir. Luego este libro no tiene año de edición, pero es el segundo. Luego también trata el tema del amor, y todos los poemas sobre este tema los ha agrupado bajo el título de Mal de Amor. Mal de amor. Se habla también eso, ¿no? Tengo mal de amor, o hay mal. Bueno, es un tema poético, por esencia, el amor. Luego tiene un libro que se llama Estrellas fijas en un cielo blanco, de su cuarto libro. Luego viene un quinto libro que se llama Versos robados. Versos robados. Probablemente ahí haya imitación, que es válida, ¿no? La imitación poética. Luego viene su sexto libro, Apariciones profanas, ¿no? Su libro séptimo se llama Un abrir y cerrar de ojos. El octavo se llama Pena de vida, ¿no? Y ahí, Pena de vida, sí, ahí concluye. No, les recomiendo conseguir, es un gran poeta, a mí me interesó muchísimo, estoy tratando de leer y escribir algo válido sobre sus poemas, ¿no? El señor Osorio quiere tomar la palabra, ha levantado la mano. ¿Quién? El señor Osorio. Sí, claro que sí, el señor Osorio, con todo gusto, me parece que también está por ahí. A ver, el señor Osorio lo escuchamos. Su discurso, pero bueno. Sí, sobre el poema Le enseñó mis versos defectuosos de Oscar Hahn. Hay que decir algunas cosas. En primer lugar, que es un soneto, como ya lo ha dicho usted. En segundo lugar, que es un poema dedicado a la creación literaria. Claro. Pero tiene un giro interesante, de que aquí el destinatario del poema, del soneto, es un ser que no es cualquier entidad, es básicamente Dios. Dios aquí está siendo interpelado por el poeta, el yo poético. ¿Y qué le está diciendo a este yo poético? Que por favor, que Dios se tome la molestia de leer sus versos, porque estos están saliendo mal. Y resulta bastante curioso porque a menudo se piensa que la inspiración para escribir poemas viene del propio poeta, ¿no? Viene de su genio y de su talento, inspiración, etcétera, ¿no? Pero en este caso, el yo poético se siente impotente y por eso está hablando con el Señor y le pide su ayuda. Claro. Y a lo largo de este soneto se ve cómo en el proceso de petición
o de interpelación a Dios, Ajá. al mismo tiempo se está haciendo poesía. Claro. Entonces, es una poesía que se reconoce a sí misma Ajá. a través de su discurso como defectuosa y como insuficiente, y al mismo tiempo es el medio por el cual el yo poético intenta pedirle a Dios que lo ayude en su labor. Claro. Entonces, aquí vemos pues que la ayuda de Dios sería imprescindible para una supuesta buena poesía que podría hacer, que podría escribir. Como dice, con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas. Entonces, aquí pues Dios fungiría una labor importantísima para la creación satisfactoria de un poema. Pero como no es el caso, sucede la poesía que se está escribiendo a la marcha del discurso, Ajá. salen débiles moribundos, ¿no? De estos versos, pero salen débiles moribundos, y le pide al Señor, a Dios, que deja que el último suspiro exhale. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no haya más, que por favor lo arregle de alguna manera, que mejore esta situación. Y a lo largo de esta petición vemos cómo se desarrolla también los pasos en la misma petición, ¿no? Lee mis versos, después hazlos que acaben, después por favor no dejes que empeoren, mejóralos, ¿no? Y entonces, y el último terceto da la puntalidad final a cómo Dios ayudaría, y cómo Dios ayudaría al yo poético en su creación, que Él le va a infundir la vida a todos sus versos a través de la simple lectura, porque así de omnipotente es Dios. Y entonces ahí tenemos un poema que tiene dimensión religiosa, metaliteraria y literaria al mismo tiempo. Sí, buen análisis que ha hecho el señor Osorio. ¿Alguien más? Creo que la señorita Loero. Sí, profesor. A mí me llamó mucho la atención esta parte de la vida, como mencionó mi compañero, ¿no? Esta parte religiosa, porque el sujeto lírico muestra como una necesidad de que Dios le dé la vida. Él ya tiene la estructura y él ya ha construido todo el poema, pero el único que puede dar vida es Dios. Y hay una cierta personificación de estos versos. Un poco más alto, que no lo escucho muy bien. Discúlpeme. Vivos como él. Ajá. Por eso habla... perdón. Lo voy a repetir entonces. Que es una personificación de los versos para que tengan vida como los seres humanos. Y el único que ha dado vida a los seres humanos es Dios. O sea, el sujeto lírico ya creó la estructura lírica, pero el único que puede dar vida es este ser. Y por eso habla de preñadas las palabras en esta personificación, porque al estar preñadas dan luz y dan vida, algo que él no puede hacer. Y lo cual me pareció muy interesante. Muchas gracias. Sí, este es un poeta muy especial, ¿no? Sus observaciones también son pertinentes. El señor Osorio, y le agradezco por su participación, igual a usted, Loero, ustedes han hecho análisis interesantes, ¿no? Y cuando el señor Osorio hacía su interpretación, y creo que él ha llegado a dar el clavo, digamos así, en cuanto a la concepción de este poema, ¿no? Que es un poema contradictorio, ¿no? Es un poema contradictorio, pero es como la vida. La vida es contradictoria, ¿no? La vida es así. ¿Quién la entiende la vida? ¿No? ¿Quién entiende que estemos ahora en esta pandemia feroz? Entonces, entonces el soneto es muy bonito. Se lo voy a pasar a ustedes de una forma especial, porque ustedes son lectores muy agudos, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Claro, el hecho de que el soneto está
estructurado en forma de una invocación, ¿no? El poeta, el yo poético, invoca a Dios, invoca al Señor, dice Señor, ¿no? El Señor. Entonces, en base a esa palabra, el señor Osorio ha interpretado, bueno, Señor puede connotar Dios, ¿no? Ayúdame, Señor, dice, ¿no? Pero también podría connotar simple y llanamente el lector, por lo que dice en el último verso, ¿no? Ahora, él admite, ¿no? Él admite que su poesía no tiene calidad, pero al mismo tiempo que admite que su poesía admite al Señor, que su poesía no tiene calidad, que flaquea, ¿no? Flaquea porque su léxico, sus palabras son quizá muy superficiales. Al mismo tiempo nos está demostrando lo contrario. Nos está demostrando, bajo esta aparente confesión de incapacidad poética, nos está demostrando una maestría extraordinaria, ¿no? Por eso lo que ustedes decían tiene mucho sentido, ¿no? Y claro, es un arte poética, es decir, un poema en el cual Oscar Hahn está diciéndonos qué es lo que piensa de la inspiración, qué es lo que piensa la poesía. Y yo también considero, y supongo que ustedes también, que claro, en el fondo, la poesía es eso, es comunicación plena, ¿no? A través de una forma tan original, de una forma tan especial, que nos transmite una vivencia, nos transmite una emoción grande, pero a la vez nos lleva al esfuerzo, que ustedes lo han hecho, al esfuerzo de interpretar mediante la hermenéutica, mediante, en fin, el análisis respectivo, ¿no? Apreciar cómo este aparente soneto defectuoso no tiene nada defectuoso, al contrario, ¿no? Está preñado de sentido, ¿no? Está preñado de sentido. Es un gran poeta chileno. Como ustedes son lectores que tienen una gran capacidad de concentración, les voy a leer así, como estamos haciendo con este soneto que tanto les ha entusiasmado. Voy a buscar, porque su registro es amplio, su registro es muy amplio. Puede ser, a veces, hay invocaciones, por ejemplo, acá les voy a leer esa invocación al lenguaje, porque les pediría a ustedes, al grupo, a todo el grupo, el poeta hace lo que quiere, claro, en forma seria, ¿no? A todo el grupo les pediría, por ejemplo, acabamos de ver de leer así este poema, lee, Señor, mis versos defectuosos, a ver si ustedes me ayudan, porque ustedes son colaboradores, ustedes son altruistas, y porque en el análisis de la poesía mucho importa el conocimiento de las palabras y los significados de las palabras, ¿no? Y a veces encontramos que los poetas son arbitrarios a veces en sus
mejor dicho, a veces da la impresión, creo que ese es el caso, ¿no? En que nos llevan por un lado y nos llevan por el otro, como también ha ocurrido con este soneto que acabamos de revisar, ¿no? Que es muy simpático porque, y contradictorio. ¿Por qué? Porque aparentemente se trata de un soneto desfalleciente, ¿no? Desfalleciente, débil, moribundo, y sin embargo dentro de esa visión, de ese lenguaje moribundo, débil, ¿qué está haciendo el poeta? En el momento en que nosotros lo leemos, nos está demostrando justamente lo contrario, que está haciendo poesía y de la más alta calidad, ¿no? Y que nos está dando una vivencia muy profunda de su arte, de ese arte que él quiere, pero de ese arte con el cual tiene una relación contradictoria, como vamos a ver, ¿no? Aunque, repito, voy a leer una vez más para darme ese gusto. Busquen el libro, busquen sobre Oscar Hahn, ¿no? Después lo voy a leer algunos más, vamos a concentrarnos en Hahn, que nos ha interesado. Lo bonito que es este soneto, me gustó. Hoy día sí, estoy escribiendo sobre él y hoy día cayeron ahí en mis manos estos versos. Qué bonito es qué bonita es la poesía, qué misteriosa, cómo nos emociona y cómo a la vez nos enseña, ¿no? Nos enseña, pero nos enseña de una manera extraordinaria, ¿no? Y nos enseña con el instrumento más preciado que tenemos los seres humanos, que son los signos del lenguaje, las palabras. Por eso quería preguntarles, antes de entrar a la lectura, pueden revisar, y no recuerdo el significado, sí es interesante, creo, ¿cuál es la diferencia de significado entre invocación e interpelación? ¿Ustedes dirían que este poema es una invocación, el poema que acabamos de leer? ¿Nunca han invocado nada ustedes, a nadie? ¿Qué es invocar? Pueden buscar ahí, ustedes tienen a la mano... Profesor, buenas tardes. Sí, a ver, creo que cuando intervine usé los términos de manera bastante más... Sí, usted lo usó, señor Osorio, ¿no? Sí, yo. Eso me llevó precisamente a recordar otro poema. Entonces usted dijo, señor Osorio, que este poema es una invocación. ¿Qué es una invocación? Una invocación es un pedido, ¿no? Un pedido que se hace en forma cordial a alguien solicitando algo, ¿no? Entonces aquí el poeta supuestamente diríamos, supuestamente le pide a Dios, como ustedes planteaban su interpretación, le pide que le ayude, ¿no? Él está haciendo su trabajo, ¿no? ¿El trabajo de él en qué consiste? Hacer poesía, ¿no? Sí. Y lo curioso es que, y claro, de pronto se ha dirigido mediante una invocación, mediante este pedido de ayuda, y porque además lo dice, ¿no? Ayúdame. Le pide ayuda porque en apariencia, solo en apariencia, se siente incapaz de hacer lo que está haciendo.
de En hacer, consecuencia no puede ser interpelación de ninguna manera, ¿no? ¿no? Claro, Y entonces, claro, sí me equivoqué ahí. entonces por eso el poema transcurre de principio a fin, ¿no? En un tono de cordialidad. Ojo con este detalle, en un tono de cordialidad, de reconocimiento de que él es un poeta incapaz, y por otra parte también de reconocimiento de ese alguien que puede ser Dios en la interpretación que usted le daba, señor Osorio, o podría ser simplemente un lector, o ambos, ¿no? Pongámoslo en los términos en que en realidad se está dirigiendo a Dios y está haciendo que Dios en ese momento, Dios debe tener muchas tareas, ¿no? Pero en ese momento Dios está convertido ¿en qué? En un lector, ¿no? Y eso también es algo maravilloso en este poema, ¿no? Por eso provoca leerlo una y otra vez. Lo voy a hacer una vez más antes de pasar a otro poema que se llama Invocación. Les adelanto eso. Invocación al lenguaje. Pero también adelanto una tesis yo. Por eso yo le preguntaba cuál es la diferencia entre invocación e interpelación, ¿no? Bueno, ya se los explico en el momento de leerlo. Ahora, solo por la satisfacción mía y de ustedes que son lectores muy agudos, les leo otra vez el poema, ¿no? Y ya ustedes a través de internet o pueden... Este libro lo hemos comprado en Miraflores. Yo tenía un ejemplar de hace años, ¿no? Que me llegó a casa. Es parte de nuestra biblioteca común aquí de nosotros. Es un poema que se editó en el Perú y una antología breve, ¿no? Entonces me dio la oportunidad y me quedé deslumbrado por la poesía de Óscar Ján, porque realmente es así una poesía que deslumbra. Y bueno, pasó el tiempo y hace poco, era un mes, 2 meses, salimos a dar la vuelta con mi esposa y nos encontramos. Está en la biblioteca, está... En la librería El Virrey. Biblioteca, digo, librería El Virrey, ¿no? Sí, La que está en Barranco, ¿no? La que está en Miraflores. En Miraflores. En el óvalo Bolognesi. Está ahí... El óvalo Bolognesi. ¿En qué óvalo? Bolognesi. Bolognesi. Ajá. Ah, ahí está, ahí lo encontramos, ¿no? Ahí lo encontramos. Bueno, lo pueden encontrar ahí. Y la otra librería que está ahí, cuando vamos camino a un... Ah, la del Fondo de Cultura Económica. No, es otra. Ibero. En Ibero no estaba, ¿no? No, creo que estaba Ya. en el Virrey. Pero también puede que la tenga ahí. Bueno, ¿no? puede ser. Sí, El asunto, por eso ya les he dado los datos. Óscar Ján, archivo expiatorio, poesías completas, 61-2009, colección Visor de Poesía, ¿no? Bueno, tiene un bonito prólogo, además, es un bonito prólogo de un buen especialista, prólogo de Luis García Montero, ¿no? Y bueno, ya yo me enteré que, como les decía al comienzo, que Óscar Ján está ligado familiarmente al Perú, a través de su abuela, y que acá en el Perú hay mucha gente que lo quiere, ¿no? Y uno de esos grandes amigos que él tiene, supongo que últimamente también ya por razones de la edad, ¿no? No habrá viajado, qué sé yo, pero bueno, y así lo conocí, no lo conozco en persona, pero la vez pasada me atreví, ¿no? Hay que atreverse en la vida. Me atreví, su cumpleaños fue el 5 de julio, ¿no? Entonces, en un canal de YouTube, creo que
al cual los jóvenes pueden ingresar, sí, ¿no? sí, ahí están todos los videos. Ahí yo, el 5 de julio, dirigí un pequeño discurso, una pequeña invocación al maestro Oscar Hahn. No sé si lo habrá visto o no lo ha visto, ya eso es lo de menos, pero yo quería expresar mi afecto a la poesía, ¿no? Bueno, una lectura más de este verso y luego pasamos a otro que plantea este problema del significado de la palabra, ¿ya? Dice el poema que ya a ustedes les ha gustado y a mí también. El título, repito, es Lee, Señor, mis versos defectuosos. Dice, lee, Señor, mis versos defectuosos que quisieran salir pero no salen. Pero está saliendo, ¿no? Ya ves qué poco valen mis esfuerzos y mis desdichas. Ay, qué poco valen. Con tu ayuda saldrían universos de palabras preñadas, pero salen débiles, moribundos estos versos. Deja que el último suspiro exhale, ¿no? Está desfalleciendo. Ayúdame, Señor, que no zozobre en la mitad de este terceto pobre. Mire esto, qué lindo, terceto pobre. Mira esas ruinas, palpa su estructura. Y este terceto maravilloso que dice, dónales lo que tengas que donarles. Y la vida que yo no supe darles, dásela tú, Señor, con tu lectura, ¿no? Por eso digo que aún en el caso de que esté efectivamente este poema dirigido a Dios, está, diríamos, no emplazándolo, sino está invitándolo a que sea su lector, ¿no? A que sea su lector. Ya. Ahora vamos a otro poema de Oscar Hahn. Si yo les preguntara a ustedes, al grupo selecto que son ustedes, esto para hacer un atajo, si yo les dijera, el poeta ya manifestado es chileno, del año 38. Si yo les pidiera a ustedes que hagan un recuerdo, a todo el grupo, a todos los que están, la prueba está dirigida a la señorita Loero, al señor Marcos, al señor Medina, que se ha incorporado, y lo estábamos extrañando, al señor Osorio, les dice, en relación con América del Sur, ¿qué les dice a ustedes la fecha 13 de septiembre de 1973? ¿Tiene algún significado especial para ustedes que son gente educada, gente informada? Si yo digo 11 de septiembre de 1973. ¿Le dice algo de esta fecha? Hagan un poco de memoria. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes, pues. Y el profesor es veterano, se las sabe todas. El golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado, muy bien. El golpe de Estado, ¿no? Creo que, ¿quién ha recordado? La señorita Loero, ¿no? La Loero, sí. Sí, yo complemento lo que bien ha dicho la señorita Loero. Ese día fue trágico para Chile, ¿no? Chile vivía en aquellos años de crisis, para variar, ¿no? Vivía de crisis, el año 73,
estaba en el poder Salvador Allende, ¿no? Y él, supuestamente, soñador, como somos los seres humanos, él había sido elegido en elecciones limpias, había sido elegido y le había ganado al candidato de la derecha, ¿no? Entonces, él estaba en pleno ejercicio del poder político como presidente socialista, que más era una persona que había participado varias veces, ¿no? Como candidato de la izquierda. Por ahí andaba también Neruda, ¿no? Bueno, y ese año 73 se produce el golpe y fue la catástrofe para Chile. Fue para nosotros, haciendo una comparación, como la década de los 80, los 90, esa época horrorosa de Sendero Luminoso, el MRTA, qué sé yo, ¿no? Pero el 73 para Han fue terrible, porque él estaba ahí. Él vivía en Santiago de Chile, ¿no? No estoy enterado en detalle, pero para él fue un año, para él como para mucha gente, ¿eh? Porque salieron las fuerzas armadas, los camiones, los tanques, incluso bombardearon la Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. Y el pobre Oscar Hahn se vio obligado a salir de Santiago. Es decir, le llegó a su vida la experiencia traumática del exilio y se fue. Era un hombre preparado, felizmente las circunstancias lo ayudaron, quizá pasaría por el Perú. Lo cierto es que ese 73 le cambió la vida a Oscar Hahn. Quedó desarraigado de su país y claro, como tenía una formación, tenía ya obra publicada, lo cierto es que tuvo ocasión de exiliarse durante muchos años en los Estados Unidos, ¿no? Que con todo lo capitalista que es, como sabemos, bueno, ha recibido a muchos exiliados y Oscar Hahn trabajó en la ciudad de Iowa, así se pronuncia, ¿no? Fue profesor ahí en la ciudad de Iowa muchos años y luego ya cuando, porque recuerden ustedes que Pinochet en algún momento también lo mantuvieron así como a Toledo los españoles, famoso el juez Garzón, ¿no? Le hicieron pagar la suya también. Bueno, esta tragedia fue terrible para nuestro querido Oscar Hahn. Ese año horroroso, ¿no? Para nosotros también hemos tenido años horrorosos. Entonces, haciendo un breve recuerdo, antes de entrar a otros poemas, quiero, por eso les he contado esto de lo horroroso que fue el año 1973 en ese país, en Chile. Nosotros también acá sentimos, ¿no? Sentimos con mucha pena esa tragedia para este país vecino. Yo recuerdo, yo ya en esa época trabajaba en el Ministerio de Educación y era la época de Velasco. Velasco también ofreció una revolución encabezada por ellos, pero esa revolución, como ustedes bien saben, también se fue al diablo, ¿no? No sirvió para nada. La mayor parte de las revoluciones que se han dado en nuestro continente han fracasado, ¿no? Lamentablemente. Incluso la revolución cubana, que durante muchos años también encandiló la imaginación hasta de nuestro querido premio Nobel, ¿no? Seguidor de Fidel Castro, y luego se peleó con Fidel Castro. Cuando el régimen, claro,
rodeada por Estados Unidos, ¿no? El régimen fue más bien decayendo, así como este poema. Ese sí era realmente, era un régimen débil, moribundo, ¿no? Bueno, se alió a los Estados, se alió a la Unión Soviética, bueno, ya ustedes se conocen la historia contemporánea mejor que yo. Pero, basándose en esas tristes experiencias que vivió, hace un poema acá que se lo voy a leer, y enseguida viene el poema dedicado al lenguaje, ¿no? Al lenguaje. Es un poema extraordinario, es una oportunidad para que ustedes... 54. Este es un poema breve, pero por eso he ampliado la información, les he pedido que recuerden que ese fue un día trágico para el pueblo chileno, así como también nosotros, pueblo peruano, hemos tenido muchos días trágicos, ¿no? Por ejemplo, solo para mencionar de las muchas fechas que yo podía recordar, aproximadamente el 23 de enero de 1983, a ver, un pequeño reto para ustedes. El día 23 de enero de 1983 fue un día trágico para nosotros. ¿Alguien se podía acordar por qué? Bueno, ha habido tantas cosas trágicas en este bendito Perú, pero no sé si alguien por alguna circunstancia puede recordar por qué ese día. Es una pregunta más difícil que la anterior, ¿no? Pero ese fue un día especialmente trágico. Probablemente muchos de ustedes, no tengo ni idea, no calculo qué edad tendrán, pero quizá estaban en la infancia o no habrían nacido, no lo sé. Están ustedes hablando con un profesor, por un veterano profesor que le está transmitiendo sus vivencias, ¿no? Bueno, yo era en ese año 73, yo era un joven de 24 años, ¿no? Y bueno, en cuanto a esa fecha peruana que les he recordado, sí, yo les voy a decir por qué. Yo ese día me sentí también así, todos los peruanos, creo, toda esa década del 80, horrorosa, ¿no? Pero ese día, creo que fue el 23, porque son hechos que no se han llegado a esclarecer del todo. Y nada menos que don Mario Vargas Llosa también estuvo, no implicado, pero también estuvo ahí como una figura importante, ¿no? A él que siempre le gusta estar en todo, en la primera plana, ¿no? Incluso firmando pactos de honor con doña Keiko Fujimori. Bueno, ¿qué pasó ese 23 de enero de 1983? Ocurrió que ese día se descubrió que 8 periodistas limeños habían muerto trágicamente en Uchurajay, ¿no? Ya seguramente la fecha, los datos que les doy, les recuerdo, ¿no? Ese día, en esa atmósfera de terror en la que vivíamos a consecuencia del enfrentamiento entre Sendero Luminosa, el MRTA, el Ejército, la Marina, etc. Y claro, la labor informativa que también querían cumplir los periodistas, ¿no? Porque se decía que en esos días había habido una masacre en Uchurajay, si no me equivoco. Un lugar que creo que ahora ya no existe, ¿no? Y entonces estos jóvenes periodistas, aventurados periodistas, ¿no? Y temerarios también, pero ese era su trabajo, como lo es ahora con nuestros periodistas ahí siguiendo las noticias sobre la pandemia. Entonces, así en forma aventurera se fueron ahí hasta
hasta para saber cómo había sido esa tragedia de la que se hablaba, pero de la que no se sabía nada. Y llegaron a Ayacucho y de Ayacucho se enrumbaron con unos guías hacia ese lugar, que era Uchulajay, ¿no? Pero la situación es ahí donde viene la confusión. De pronto, cuando ya estaban cerca al pueblo de Uchulajay, ubicado en los plenos Andes de Ayacucho, de pronto no se sabe si los terroristas o los propios pobladores de ese lugar, o quizá los del ejército, la marina, sabe Dios, de pronto esos 8 periodistas perdieron la vida. Entonces, claro, cuando la noticia salió acá en Lima, en enero, fue pues tremendo, ¿no? Fue un golpe tremendo, en primer lugar, para las víctimas. Y nunca se montó la comisión investigadora encabezada por el maestro Mario Vargas Llosa. ¿Quién más iba a ser, no? Él está en todas. Sí, se constituyó una comisión que investigó, llevó gente, antropólogos. Fue una de esas historias que tiene bastantes ingredientes. Hay libros sobre eso, ustedes podrán leer también acerca de eso, ¿no? Bueno, este año 73, o sea, 10 años antes de la tragedia que había ocurrido, bueno, la tragedia peruana, don Oscar Hahn se despide de 1973. Es una costumbre muy difundida entre nosotros que cuando llega el 31 de diciembre de cada año, uno hace su ceremonial de despedida, ¿no? Y dice, ojalá que este sea un mejor año. Lamentablemente, señores alumnos, la pandemia no ha querido que ni el 20 ni el 21 la pasemos bien. No, el 19, el 20, ¿no? El 20, porque el 21 todavía está. Sí, todavía Pero está. el 20, yo estoy seguro que ninguno de ustedes habrá podido pasar, pues, por decir, feliz año. Habrá deseado a sus seres queridos, sabiendo, sin embargo, que estábamos en una pandemia feroz. Y así como van las cosas, dudo que este 31 de diciembre de 2021 sea muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, porque esta pandemia es eterna, recursiva, va, regresa, nos tiene envueltos en unas olas tremendas, ¿no? Bueno, quizá lo que vivieron los chilenos ese año 73, con la cantidad de muertos, desaparecidos, persecuciones, encarcelamientos, etc., fue algo feroz. Y entonces Oscar Hahn, que sufrió muchísimo, y que cuando escribe este poema, estaba ya en otro lugar, ¿no? O no sé dónde, porque acá ha puesto una nota abajo, dice, el poema se llama Noche Vieja 1973, año trágico, ¿no? Entonces, abajo ha puesto una notita porque, claro, muchos lectores no saben, y es lo que he tratado de recordarles, lo terrible que fue ese golpe militar de Chile. No, sobre eso hay muchas películas. Fue un suceso muy convulsionado, ¿no? Imagínense ustedes, además Pinochet resultó un tirano, pero terrible, ¿no? Y el presidente Allende, según todos los testimonios, murió ese mismo 11 de septiembre de 1973, murió incluso luchando con las armas, ¿no? Porque era un hombre decidido, no le corrió al peligro. Y mientras, claro, los militares pues tenían todo el apoyo de Estados Unidos,
Es una época interesante, hay películas interesantes sobre ese. Bien, con todo lo que ha sufrido, claro, ¿qué más podía decir en este poema que voy a leer? Para que vean cómo los tonos que adopta la poesía de Oscar Hahn son cambiantes, ¿no? Y claro, son el testimonio de un latinoamericano que ha vivido su vida en el contexto de este continente que desde el norte hasta el sur está lleno de grandes conflictos. Los yanquis también tienen... Bueno, nuestros países son países siempre enfrascados en conflictos y ahora estamos castigados con la pandemia. Entonces, ¿cómo despide él esa noche vieja 1973? Oscar Hahn dice: se terminó este año cabrón. Ellos hablan así, pues, ¿no? Se terminó este año cabrón. Se fue al carajo. Se fue completamente a pique. Capotó. Con sus terrores y llantos y entierros a cuestas y los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora está sonando la sirena y ahora mismo estallan los fuegos artificiales y ahora comienzan los abrazos. A año muerto, año puesto, me decías con una copa en la mano, corriéndote las lágrimas, que seas feliz. Se terminó este año cabrón, se fue al carajo. Así recuerda Oscar Hahn este suceso, ¿no? Ahora sí voy a leer este texto de Oscar Hahn que se llama Invocación al lenguaje. Invocación al lenguaje, pero el concepto que el señor Osorio nos recordaba ya hace varios minutos, ¿no? Porque estamos conversando sobre la poesía. Entonces, señor Osorio, especialmente todos ustedes que son lectores muy avisados, a este poema, que yo ya lo estoy escribiendo sobre este poema, he escrito algunas líneas, ¿no? Y miren, el título es claro, Invocación al lenguaje, ¿no? Pero ya sabemos que la herramienta de trabajo del poeta es el lenguaje, ¿no? El querido lenguaje. Pero a veces las cosas que no son muy queridas, al mismo tiempo, por las circunstancias de la vida, resultan también siendo nuestra carga, nuestra cruz, resultan siendo lo contrario de lo que deberían ser. Y eso involucra a veces a la familia, a los amigos, ¿no? A lo conflictiva que es la vida, al hecho de cómo nos pasan cosas, ¿no? Bueno, el poema se llama Invocación al lenguaje. Lo voy a leer un par de veces. También es un poema breve, pero vean ustedes el punto de vista. Ustedes me van a decir, por favor, ¿ya? Todo lo que quieran, todo lo que puedan captar, lo leeré un par de veces con la voz apropiada para que ustedes traten de captar los diversos matices, ¿no? Antes de eso quiero asegurarme. Hay poemas memorables, son extraordinarios. No sé si está por aquí algún otro. Escribe mucho sobre la muerte, don Oscar Hahn. Bastante escribe. Bueno, tiene poemas maravillosos.
invocación al lenguaje. Por acá hay un arte poética también. Tiene una poesía demoledora. ¿Dónde está? Una poesía. ¿Dónde está este poema? Acá está. 219. A ver, un momentito, vamos a ver acá un pequeño detalle. Sí, también le voy a leer, ¿ya? También le voy a leer en ese orden. Pero primero vamos a leer. Los tonos son parecidos, ¿ah? Los tonos son parecidos. Bien, leemos entonces invocación al lenguaje. ¿Ah? Invocación al lenguaje. Dice, miren, ¿ah? Le voy a dar el tono que tiene el poema, ¿no? Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mis pensamientos. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Vean ustedes cómo encara el lenguaje, ¿no? Y lo leo siempre con un tono alto, pero para que puedan ustedes apreciar en esta relectura, a ver qué elemento les parece interesante en esto que él llama, que tiene que ver sin duda con el arte poético también, ¿no? Que él llama invocación al lenguaje. De frente, ¿no? Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Como habrán observado, el poema comienza y termina con el mismo verso, ¿no? Y entre una y otra repetición ya se desarrolla esta voz, ¿no? Este discurso poético del maestro Han con respecto al lenguaje que, como señalábamos antes a propósito, ¿no? Con respecto al elemento que es su instrumento de trabajo, ¿no? No sé qué reflexiones tienen acerca de este poema. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Varios puntos de curiosidad. El primer punto es que esta invocación ya es más una imprecación. Exactamente. Si en el anterior poema era una invocación, en el sentido de pedir ayuda a un ser superior, sí. En el caso del poema anterior era Dios. En este caso la invocación es más una imprecación, porque se está colocando al yo poético
en una instancia en la cual está reclamando, está incluso injuriándole. Claro, al es lenguaje. es El una lenguaje injuria, está ¿no? personificado como un ser, claro, en una posición pues de recibir las injurias, ¿no? Claro. Y ahora, ajá, Por y eso, ahora, disculpe, por eso yo el primer decía, verso, por eso ahora entienden el sentido de por qué hace unos minutos yo le preguntaba dónde está la diferencia entre la invocación y la interpelación, ¿no? sí, Y por claro, supuesto. es la primera observación muy pertinente que usted ha hecho. Esta no es una invocación, esta es una interpelación, ¿no? Estas son Claro. palabras fuertes, ¿no? Y profesor, Palabras sí, no dirigidas a ese señor, como en el poema que hemos leído, sino dirigidas, aunque dice con voz, ¿no? Porque podría haber dicho contigo quiero hablar, pero quizá los chilenos, o en todo caso, ya que se trata de un poema, utiliza esta variante voz, que no hay ningún problema, porque a veces nosotros también podemos emplear esa variante voz, ¿no? En vez de decir vos, señor Osorio, lo invito a participar, puedo decir usted, señor Osorio, etc., ¿no? Bueno, en todo caso, usted tenía algunas otras observaciones acerca sí. del poema. Así es. Quería decir también que esta imprecación se realiza pues desde una posición en la cual el yo poético no le tiene mucho respeto al lenguaje. Le Así habla es. como si fuera un igual o incluso como si fuera alguien inferior o alguien que le está molestando, un enemigo. Claro. Ya me tienes cansado de tanta esquividad de apartamiento. ¿Esto qué quiere decir? Está quejándose de que el lenguaje a menudo no expresa con entereza lo que uno quiere decir. Es mega conocido, especialmente para nosotros que somos de literatura, Sí. este tópico o esta idea, esta noción popular o incluso artística, poética, filosófica, de que el lenguaje limita la capacidad de expresión de una persona. Ajá. Y esto en la forma popular es que me gustaría decirte muchas cosas, pero no sé qué palabras usar, ¿verdad? Claro. O no tengo las palabras para poder decirte lo que pienso, o no se me ocurren las palabras. Entonces, ¿esto qué se debe? A que al lenguaje a menudo se lo piensa como una estructura o un sistema que en vez de permitir la elucubración y la comunicación, la manifestación total del pensamiento, más bien restringe y condiciona tu posibilidad. Así es. En esta idea es la que se fundamenta esta queja. Sí. Y esto pues con tus significantes, tus significados, pues la denuncia semiótica, ¿no? Y tu látigo húmedo. Claro, látigo húmedo, la lengua, ¿no? Literalmente, ¿no? La lengua, básicamente, ¿verdad? Y curioso pues que el lenguaje tiraniza el pensamiento, porque se tiene esta idea de que el lenguaje es el que restringe, el que impide un pensamiento fuera de sus límites, ¿verdad? Esta idea, la hipótesis de Sapir-Whorf de que el lenguaje condiciona nuestra visión del mundo, nuestra realidad, ¿verdad? Y sí. Ahora, te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos, y de los sordos y los sordomudos. Aquí hay pues humor y uno del bueno, porque ante el lenguaje que es tan restrictivo y tan mala gente, ajá, el yo poético prefiere apartarse, le amenaza con apartarse. Sí. Dice, me voy a ir y voy a ser un mudo, porque el mudo no te va a tener que ver a ti. Claro. Y allí van a arrancarme la lengua de cuajo, y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. O sea, la lengua, el órgano de la lengua, órgano, que es el látigo con el que el lenguaje tiraniza el pensamiento del yo poético, le va a ser arrancado como forma de rechazo total a un lenguaje que es totalmente odioso para el yo poético. Y esta imagen, pues esta imagen grotesca, ¿no? El japonés Guro, esta imagen
Sangrienta, tremenda, de arrancarte la lengua y ponerla a secar al sol, a cocerla, a Claro. adobarla con sal, para que quién se la va a comer. Con vos quería hablar, hijo de la... Y así termina. Es una imprecación bastante fuerte, que da a entender, me recuerda a un poema de Octavio Paz que vimos en el curso hace unas semanas, que trataba sobre insultar creo que a la poesía era, o a las palabras. Sí, a las palabras, a las palabras. Y que las iban a despellejar y deshuesar y todo eso, que la habrán hecho. Bien, eso era todo. ¿Cómo es, no? La poesía depende mucho de estos aspectos, bueno, como no puede ser de otra manera, claro, es decir que, bueno, la poesía se da a través del lenguaje, ¿no? No se ha descubierto hasta el momento otra posibilidad de hacer posible, diríamos, la comunicación poética, si no es a través de las palabras. Pero las palabras, el problema es además que estas palabras son utilizadas por todo el mundo, ¿no? Incluida la literatura. Y entonces, claro, pueden ocurrir muchísimos actos de incomprensión, de conflicto, de malos entendidos, de discusiones, de ambigüedades. Y claro, y el lenguaje poético en ese sentido es muy ambiguo, polisémico, ¿no? Doctor, el señor Medina quiere participar, ha levantado la mano. Con todo gusto, a ver, el señor Medina, lo escuchamos. Ok, sobre el primer poema, que ya pasó y lamento haber llegado tarde porque estaba trabajando. No se preocupe, señor Medina. Sí, creo que el poeta An invoca a Dios en un modo o en un tono, digamos, de sumisión, si se quiere, de pedir o de rogar un don, pero es hacia él mismo, porque la palabra no está ni bien ni mal dicha cuando no se ha dicho todavía. Ajá. Y obviamente él lo que quiere es que a él lo inspire Dios. La palabra que ya está dicha, ya está mal dicha o bien dicha, pero ya salió. Entonces no le veo mucho sentido, aunque lo diga explícitamente, pero no le veo mucho sentido que Dios actúe sobre los lectores de una manera milagrosa, sino más bien sobre él, y a quien debe leer Dios es a él, al poeta mismo, e inspirarlo seguramente, no lo sé, pero bueno, ahí tiene posibilidades, creo yo, también de ser entendido. Y sobre este segundo poema, creo que el poeta estaba en su momento de interpelación narcisista, un poco ególatra, porque al final uno también podría decir, bueno, ¿y qué nos importa de que tú sufras? Finalmente te estás castigando, autodañando, autoinfligiendo un daño, cuando realmente el problema no son las palabras, sino puede ser alguna otra frustración, una cuestión psicológica, pero no es en sí el instrumento, la herramienta o el medio. Entonces, vamos a tomarnos un par de chelas, nos jugamos un fulbito, cambias de estado de ánimo y tal vez la cosa pueda funcionar de otra manera, ¿no? O sea, date una nueva oportunidad. Entonces, digamos que es un poco una cuestión más emocional, adversa, si se quiere, donde él expresa pues su disgusto de momento, y obviamente de una manera bastante curiosa, porque si él ya no tiene el medio, que en este caso es la lengua, no sé cómo es que le pide que va a hablar, ¿no? Si ya se quitó la lengua, ¿cómo va a hablar? Seguramente va a tener que esforzarse demasiado. Pero en realidad sí es un poeta bastante original y muy lógico al momento de expresar sus versos. Claro, juega pues con estas contradicciones que son propias de toda la realidad. En toda la realidad se da estas contradicciones.
voy a permitirme leerles el arte poético, para que vean ustedes que, claro, este poeta usa mucho, no siempre, pero en muchas oportunidades él habla así, como podríamos decir, con el lenguaje fuerte, ¿no? Más que fuerte, a veces su poesía recurre al insulto, ¿no? Y recurre al insulto, como acabamos de verlo en relación con este poema Invocación al lenguaje, lo hace con respecto a realidades de las que él forma parte, ¿no? A realidades en las cuales él se mueve, ¿no? Y claro, esto también conmociona al lector, ¿no? Por una parte quizá genera una admiración, como también y legítimamente puede generar un rechazo, ¿no? Es como cuando Vallejo decía, quiero escribir, pero me sale espuma, una cosa así, ¿no? Que todo, yo creo, en la comunicación nos encontramos con estas situaciones, es decir, los seres humanos somos por esencia conflictivos, contradictorios, incluso con nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que decía, y bueno, y toda la realidad siempre está teñida con el conflicto. Yo recuerdo que hace muchos años llevé un curso con el profesor Antonio Cornejo Polar, y en ese semestre nos tocó, el curso estaba dedicado íntegramente a La Celestina, obra que seguramente ustedes han leído, ¿no? Es una obra curiosa porque aparentemente es una obra de teatro, pero no es una obra de teatro, es una... Bueno, sí, se ha teatralizado La Celestina, ¿no? O sea, yo he visto incluso hace muchos años en Lima una teatralización de La Celestina, pero es un poco raro porque La Celestina además es una obra que fue creciendo con el tiempo. Creo que en su primera versión tenía 16 actos y en su última tenía como 21, entonces es imposible pues que se pueda hacer una buena representación de La Celestina. Pero como es una obra netamente dramática, entonces ahí lo que prima es el conflicto, ¿no? Prima el conflicto. Bueno, les voy a leer este poema para que lo piensen, ¿ya? Y vamos a ver la forma de que en la próxima podamos quizá o traer incluso ustedes de su propia cosecha o tomar algún texto de la antología con la que estamos trabajando, y ahora cambiamos el libreto, pero creo que para bien, ¿no? En el fondo estamos ejerciendo nuestro rol de lectores, estamos haciéndolo plenamente. Entonces miren esta arte poética, que además creo que tiene más de una, pero les leo, miren cómo habla de la poesía. Dice, y dicho sea de paso, sí, también es un soneto. Es un soneto y creo que sí, es un soneto perfecto, con las rimas y todo eso, si no me equivoco. Arte poética. Escuchen la voz terrible de Oscar Hahn. Arte poética, es el título, ¿ah? Ya luego dentro del texto, como digo, es un soneto. La puta madre de mi poesía, la frígida, la virgen, la caliente, la que me pone cuernos en la frente, la que aprieta los muslos a porfía
y no me suelta lo que yo querría, la flor de su hermosura irreverente, su corola que late noche y día, envuelta en llamas y en rocío ardiente. La que me engaña con cualquier vecino, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, la que traza en los astros mi destino, la beata, la agnóstica, la impía, la que pinta mis labios en su espejo, la puta madre de mi poesía. Miren qué fuerte este poema, ¿no? Que se llama Arte Poética. Bueno, y luego ya nos quedemos ahí y en la próxima seguiremos trabajando quizá con el propio Oscar Hahn y algunas otras lecturas que tenemos ahí en que todavía no han sido, dicho sea de paso, leídas. Será motivo de que las podamos comentar también, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos. Muchas gracias por su asistencia y bueno, por haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes estos poemas, y gracias por la participación de todos ustedes que le dan sentido precisamente a su trabajo como lectores, ¿no? Como personas que se nutren cada día con la literatura. Muchas gracias, muy buenas tardes.